Hace unos días subí un examen de selectividad de física de Andalucía, concretamente el de junio de 2017, la opción A. Hoy voy a intentar subir la opción B. Bien, el examen lo tenéis aquí, consta de 4 preguntas. La segunda, una tercera parece de óptica y una cuarta. Bien, antes de empezar deciros que el enunciado del examen os lo dejaré en un link por si queréis descargaroslo para ir viendo el vídeo con él. Yo creo que ayuda también un poco. ¿Y qué más deciros? Bueno, sí, en las cuestiones teóricas, lo que sea, simplemente saberos lo de los apuntes o del libro. Intentaré ir más rápido para no alargar mucho los vídeos, porque si no se hacen unos vídeos muy pesados y muy largos. Entonces, lo que sea, simplemente saberse bien los apuntes o el libro, pues iré rapidísimo, ¿vale? Me centraré más en lo que son los problemas. Dicho esto, vamos a empezar con el problema 1. En eso nos dice, un bloque de acero está situado sobre la superficie terrestre. Indique justificadamente cómo se modificaría el valor de su peso si la masa de la Tierra, es decir, la nueva masa de la Tierra, vamos a llamarle prima a las nuevas, se redujese a la mitad, es decir, masa antigua dividido entre 2, y se duplicase su radio. El nuevo radio va a ser 2 veces el antiguo, se duplicase el radio. ¿De acuerdo? Entonces, el peso de ese objeto sobre la Tierra lo calcularíamos como G, la constante gravitatoria, por la masa de la Tierra por la masa del objeto dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. En las nuevas condiciones, el peso prima será G por la masa prima de la Tierra por la masa del objeto, que esa no se modifica, entre el radio de la Tierra nuevo al cuadrado. Simplemente sustituimos m' sub t y r' sub t por sus valores. Ello me dejaría lo siguiente. La nueva masa de la Tierra, bueno, G, la nueva masa de la Tierra sería la antigua dividido entre 2 por m, dividido entre el nuevo radio de la Tierra, que sería 2 veces el antiguo, pero este va al cuadrado. Bien, este 2 pasaría aquí al denominador. 2 al cuadrado sería 4. 4 por el 2 que baja me va a generar 1/8. El resto sería G, la masa de la Tierra por la masa del objeto, dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Si os fijáis, esta cantidad es el peso de la Tierra normal, antes de modificar la masa y el radio. Por lo cual, esto sería el peso de la Tierra antiguo dividido entre 8. Podemos garantizar que en esas condiciones el peso del bloque de acero se vería dividido entre 8 con respecto al original. Vamos con el apartado B. En él se nos dice que el planeta Mercurio tiene un radio de 2.440 kilómetros. Aquí está, yo lo he pasado a metros, es decir, para pasar kilómetros a metros tendría que multiplicar por 10 elevado a 3, luego poniéndolo en notación científica me quedaría así. La aceleración de gravedad en su superficie es 3,7 metros por segundo cuadrado. Calcule la altura máxima que alcanza un objeto que se lanza verticalmente desde la superficie del planeta con una velocidad inicial de 0,5 metros por segundo. Se nos da como dato la constante de la gravitación universal. Bien, en este problema, dada la escasa velocidad con la que sale el objeto, podemos suponer que G es constante, es decir, no se va a modificar. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, en el cual la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Es decir, energía cinética inicial más energía potencial inicial va a ser igual a energía cinética final más energía potencial final. Si tenemos el objeto inicialmente sobre la superficie de Mercurio, en este caso, que parte con una velocidad inicial de 0,5 metros por segundo. Subirá hasta alcanzar una cierta altura máxima, como tenemos aquí dibujado. En este caso, la velocidad final será 0. Bien, vamos a tomar como referencia, dado que G podemos mantenerlo constante, como origen de energía potencial el suelo, por lo cual aquí la energía potencial inicial va a ser 0. Como la velocidad final del objeto va a ser 0, la energía cinética final va a ser 0 también. Entonces, energía cinética inicial, un medio de la masa del objeto por la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual
a la energía potencial final, que en este caso va a ser mg por la altura final. Lo puedo hacer así porque estoy suponiendo que g es constante, si no tendría que poner la energía potencial pues como menos g, masa del planeta, por masa del objeto, dividido entre el radio. ¿De acuerdo? Pero en este caso, como g lo vamos a tomar constante, pues lo voy a tomar así. Fijaros que la m se me va, no depende de la masa del objeto. Despejando la altura final, g pasa dividiendo y tendré que la altura final será igual a v sub 0 cuadrado dividido entre 2g. Este es lo que está dividiendo y la g que viene. Simplemente sustituyo valores. Bien, he sustituido valores. Esto sería 0,5 metros por segundo menos 1 al cuadrado, que me quedaría 0,5 al cuadrado, metros cuadrados segundo a la menos 2. 2g, pues copio aquí 2g. Se me va un cuadrado con el metro, se me va el segundo menos 2 con el segundo menos 2 y simplemente hago cuentas con la calculadora. Bien, si yo no me he equivocado, eso da 0,0338 metros porque estamos utilizando unidades del sistema internacional. Si lo queréis más inteligible, pues podríamos decir, corriendo la coma a dos lugares, que son 3,38 centímetros, que sería la altura que alcanzaría el objeto. Y con esto hemos terminado el ejercicio número 1. Bueno, ya estamos en condición de meterle mano al ejercicio número 2. En él se nos dice, discuta la veracidad de las siguientes afirmaciones. Afirmación 1, vamos a ponerle I. Al analizar el movimiento de una partícula cargada positivamente en el seno de un campo eléctrico, observamos que se desplaza espontáneamente hacia puntos de potencial mayor. Vamos a ver si es cierto o no. Tenemos un campo eléctrico, por ejemplo, con esta dirección y ese sentido. Y una partícula nos dicen con carga positiva. Podría ser, por ejemplo, un protón o un núcleo de un átomo, una partícula con carga positiva. Entonces se nos dice si se nos desplaza hacia puntos de potencial mayor de forma espontánea. Vamos a ver. Si tenemos un campo eléctrico con esta dirección y este sentido, aquí estarían las zonas de mayor potencial. Y aquí tendríamos las de menor potencial. Si nos desplazamos hacia la derecha, V disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre una partícula, vamos a llamarle la fuerza electrostática, viene dado por el producto de la carga por el campo eléctrico. Dado que la carga es positiva, podemos garantizar que no hay cambio de sentido y en consecuencia la fuerza y el campo eléctrico van a tener la misma dirección y sentido. Si esto fuese, por ejemplo, un electrón o cualquier partícula con carga negativa, el sentido de la fuerza y del campo eléctrico serían inversos, pero en este caso no. Es decir, la fuerza va a ser para allá. Entonces, si soltamos, como nos dice aquí, de repente aquí una partícula con carga positiva, ella se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, va a ir a zonas de menor potencial. En la pregunta se nos afirmaba que iba a ir hacia zonas de mayor potencial, quiero recordar. Efectivamente. Por lo cual podemos garantizar que la afirmación 1 es falsa. En un apartado 2 se nos dice dos esferas de igual carga se repelen con una fuerza F. Bien, es correcto, podemos decir que si tenemos dos esferas con carga Q, la misma carga, me da igual el signo, mientras sean iguales, se van a repeler con una fuerza F. Si duplicamos el valor de la carga y también duplicamos la distancia entre las esferas, vamos a ver. La nueva carga va a ser 2 veces la antigua. Y duplicamos también el radio, ¿verdad? Y también la distancia, vale, pues el nuevo radio va a ser 2 veces el antiguo. Se nos afirma que el valor de la fuerza no varía. Es decir, se nos dice que F' va a ser igual a F. Pues vamos a ver si eso es cierto o no. La fuerza en módulo que ejerce una carga sobre la otra será K por el producto de las dos cargas, que como son iguales puedo poner como Q cuadrado, dividido entre R cuadrado. Vamos a ver en las nuevas condiciones cómo cambia esto. La nueva fuerza sería igual, la constante K, que va a seguir siendo la misma mientras las cargas estén en el mismo medio, por Q' al cuadrado, dividido entre R' al cuadrado. Operamos por aquí un poquito, sería K
Q' sería 2Q, es decir, por 2Q al cuadrado, R' es 2R al cuadrado y nos quedaría K por 4Q cuadrado, 2 al cuadrado, Q cuadrado, y debajo nos quedaría 4R cuadrado. Se nos va el 4 y nos quedaría K por Q cuadrado dividido entre R cuadrado. Si os fijáis, es justo el valor de F. Por lo cual, podemos afirmar que la nueva fuerza sea igual que la antigua. Esa afirmación es totalmente cierta. Con esto hemos terminado el apartado 2. Bien, en un apartado B de este ejercicio 2, se nos pide calcular el trabajo para desplazar una carga Q de 2 nanocoulombios desde el punto A, el punto 1,2, hasta el punto B, el punto 2,2. En el seno del campo que crean las cargas Q sub 1 y Q sub 2, que serían Q sub 1 de 4 nanocoulombios y Q sub 2 de menos 3 nanocoulombios. ¿De acuerdo? Lo que yo voy a hacer es calcular el potencial en los puntos A y B, y luego ya calcularemos el trabajo para desplazar la carga Q desde el punto A hasta el punto B como la carga por el potencial en A menos el potencial en B. Es decir, la carga por menos el incremento del potencial. Pero necesitamos calcular los potenciales en los puntos A y B. Vamos a ello. Vamos a calcular el potencial en el punto A. Para ello, vamos a utilizar que el potencial en un punto se calcula como el producto de la constante K por la carga entre la distancia que hay desde donde está la carga hasta el punto donde queremos calcular el potencial. En nuestro caso, el potencial en A lo vamos a hacer como suma del potencial que crea la carga 1 en A, V sub 1A, más el potencial que crea la carga 2 en A, V sub 2A. Vamos a necesitar una serie de distancias, que es lo primero que voy a calcular. Esto sería R sub 1A, esto sería R sub 2A, esto sería R sub 2B, esta distancia sería, ahora sí, R sub 1A, y esta sería R sub 1B. Entonces, empezamos con R sub 1A. R sub 1A, si os fijáis, esto sería un triángulo donde la hipotenusa sería la distancia, esto tiene 2 unidades y esto tiene 2. Por lo cual, puedo decir que la hipotenusa, es decir, R sub 1A, va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso me da raíz de 5. Análogamente, R sub 2A será, fijaros que tendríamos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 2 metros en este caso. La hipotenusa sería la distancia R sub 1B, por lo cual será igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso me da, perdón, que estaba escribiendo con el boli azul. Eso me da raíz de 8. Este era raíz de 5. El R sub 2A sería, tendríamos un triángulo cuyos catetos miden 1 y 1. La hipotenusa es R sub 2A, por lo cual esto sería 2. Tendríamos raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso me da raíz de 2. En R sub 2B, esta distancia, tendríamos un triángulo cuyos catetos miden 2 y 1, por lo cual tendríamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 5. Todo en metros. De acuerdo. Volvemos aquí. V sub 1A sería K por Q sub 1 entre R sub 1A, y V sub 2A análogamente lo pondremos como K por Q sub 2 entre R sub 2A. Echándole números, eso sería igual a 9 por 10 elevado a 9, que es K, por Q sub 1, que la tengo aquí, 4 por 10 elevado a menos 9, se nos va este con este, dividido entre R sub 1A, que vale raíz de 5. El V sub 2A lo calcularíamos con la carga Q sub 2, que como es negativa, le voy a poner aquí el signo menos. Tendríamos K, 9 por 10 elevado a 9, por Q sub 2, menos 3 por 10 elevado a menos 9, el menos ya lo he puesto aquí, tendríamos 3 por 10 elevado a menos 9, este 9
10 elevado a menos 9 con 10 elevado a 9 vale 1, dividido entre el resultado A, que vale raíz de 2. Hago cuentas con la calculadora y os digo ahora mismo. Bueno, he hecho las cuentas con la calculadora, si no me he equivocado me ha salido 16,1 voltios, esto de aquí, menos 19,1. Esto me da claramente menos 3,0 voltios. Lo copio por aquí y calculamos el potencial en B. Bien, para calcular el potencial en el punto B es todo análogo. Lo único que he hecho aquí es cambiar las A's que teníamos por B's. Entonces, haciendo cuentas, esto sería igual a 9 por 10 elevado a 9, Q sub 1, que es 4 por 10 elevado a menos 9, entre R sub 1B, que sería este de aquí, lo tenía mal marcado antes, es decir, R sub 1B me sale raíz de 8. Más Q sub 2, que es menos 3 por 10 elevado a menos 9, el menos lo pongo aquí, la K la ponemos aquí, 10 elevado a 9 por 3 por 10 elevado a menos 9, recordad que el signo menos va aquí, entre la distancia R sub 2B, que en este caso sería raíz de 5. Si no me he equivocado yo, haciendo las cuentas me sale 12,7 para este y 12,1 para este de aquí. Entonces, si la restamos me sale 0,6 voltios, que sería el potencial en el punto B. Lo ponemos por aquí, V sub B es igual a 0,6 voltios. Para calcular el trabajo necesario para desplazar Q desde el punto A hasta el punto B, simplemente aplicamos esta expresión. Es decir, el trabajo para desplazar Q desde A hasta B sería igual al producto de la carga Q, 2 por 10 elevado a menos 9 coulombios, por la diferencia de potencial entre los puntos A y B, lo que sería menos el incremento del potencial. V sub A vale 3 voltios, esto sería por menos 3 voltios, menos V sub B, que vale 0,6, menos 0,6 voltios. Hago esas cuentas con la calculadora. Bien, a mí me ha salido que esto da menos 7,2 por 10 elevado a menos 9 julios. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bien, pues vamos a resolver el ejercicio 3. En primer lugar, se nos pide que enunciemos las leyes de la reflexión y de la refracción y explicar la diferencia entre ambos fenómenos. Bien, yo aquí voy a ser muy breve porque esto es una cuestión que tenéis en vuestros apuntes y libros. Tampoco me quiero explayar mucho. Simplemente aquí tenemos un ejemplo de reflexión y de refracción. En la reflexión, el rayo incidente y el reflejado están en el mismo medio, es decir, no atraviesa el medio. El rayo incidente, la normal, en el punto de contacto, y el rayo reflejado estarían en un mismo plano, tal y como está el dibujo en el plano de la pizarra. Y también, obviamente, en una reflexión siempre ocurre que el rayo incidente es igual al rayo reflejado. Rayo incidente igual al rayo reflejado. ¿De acuerdo? Con respecto a la refracción, ocurre algo parecido en lo referente a que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en un mismo plano. Si bien aquí el rayo incidente y el rayo refractado están cada uno en un medio diferente, con distinto índice de refracción, con distinto N. El cómo se produce esa refracción, la relación que hay entre estos ángulos, nos lo da la ley de Snell. Snell es un físico, matemático y astrónomo holandés del siglo XVII. Esta ley la enunció en 1621 y nos dice que n por el seno del ángulo incidente va a ser igual al n del segundo medio por el seno del ángulo refractado. Esta sería la ley de Snell, en donde n es lo que se llama índice de refracción, que es siempre el cociente de la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, dividido entre la velocidad en el medio que estamos considerando. Obviamente, en el caso del aire, se puede considerar como el vacío, la luz se propaga a la velocidad de la luz en el vacío, por lo cual, en el caso del aire, n podemos tomarlo como 1. En cualquier otro caso, la velocidad va a ser menor que c, por lo cual n, en cualquier medio que no sea el aire o el vacío, va a ser mayor que 1. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado 3b. En él se nos dice que tenemos un recipiente con agua que encima tiene una capa de aceite. Entonces, incidiría un rayo de luz sobre la superficie de separación de los dos medios, aire y aceite,
y pues parte de la luz se refractaría en el aceite. Y otra parte pues se volvería a refractar en el agua. Fijaros que como el índice de refracción del aceite es superior al del aire, lo he puesto más cerca de la normal, el ángulo refractado. Como el índice del agua es más pequeño que el del aceite, aquí se separaría un poquito de la normal, ¿vale? Entonces se nos pide, realiza un diagrama que indique la trayectoria de los rayos de luz. Ya está hecho el diagrama. Si un rayo de luz incide desde el aire sobre la capa de aceite, si nos dicen si el ángulo de incidencia es 20 grados, determine el ángulo de refracción en el agua. Se nos pide este ángulo. ¿De acuerdo? Habrá que calcular lógicamente primero el del aceite. Y luego un apartado B, ¿con qué velocidad se desplazará la luz por el aceite? Vamos a poner velocidad por el aceite igual a interrogación. Bien. Para calcular primero el ángulo de refracción en el aceite, vamos a llamarle alfa sub aceite, tenemos que utilizar la ley de Snell, la cual nos dice que n del aire por seno del ángulo incidente, cuando está en el aire, este de aquí, será igual a n del aceite, índice de refracción de la luz en el aceite, por el seno de lo que le hemos llamado alfa sub aceite, de este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como nos piden el ángulo, tendremos que despejar esto de aquí. Es decir, seno del ángulo que forma la luz en el aceite será igual, este pasaría dividiendo, tendríamos n, voy a poner mejor así, n seno del ángulo incidente entre n del aceite. Este sería el n del aire, ¿vale? El seno lo puedo pasar allí como arcoseno, con lo cual tendríamos que el ángulo refractado en el aceite sería igual al arco cuyo seno vale eso de ahí. Le ponemos números y tendremos que el ángulo refractado en el aceite sería el arco cuyo seno vale, índice de refracción del aire es 1 por seno del ángulo incidente por seno de 20 entre índice de refracción del aceite 1,45. Hago esa cuenta con la calculadora y me sale un ángulo de 13,64 grados. Lógicamente, yo me esperaba un ángulo más pequeño que el incidente, al ser el índice de refracción del aceite superior al del agua. Luego, vamos bien. Pero se nos pedía este ángulo de aquí, el ángulo refractado en el agua. Entonces tendremos que volver a aplicar otra vez la ley de Snell, tomando este como ángulo incidente, con su... Es decir, 13,64 grados sería el ángulo de incidencia con respecto a la normal, y el ángulo del agua, el ángulo refractado. Entonces, de nuevo tendremos que n, en este caso del aceite, por seno del ángulo que hemos calculado antes, va a ser igual a n del agua por seno del ángulo que forma la normal con el ángulo refractado en el agua. Despejamos análogamente este y tendremos que, lo hago rápido porque son las mismas cuentas de antes, sería el arco cuyo seno vale estos dos de aquí, n del aceite por seno de alfa del aceite dividido entre el índice de refracción del agua. Lo que echándole números me dejaría n del aceite, hemos dicho, arco seno, por supuesto, de n del aceite 1,45 por seno del ángulo del aceite, es decir, de 13,64 grados, todo ello dividido entre el índice de refracción del agua, que es 1,33. Hago estas cuentas con la calculadora y enseguida os digo. Bien, a mí me sale redondeando un ángulo de 14,9 grados. Con esto hemos terminado la primera pregunta que se nos hace, que es el ángulo refractado en el agua. Se nos pedía también la velocidad en el aceite. Esto va a ser muy sencillo. Sabemos que el índice de refracción, en este caso en el aceite, va a ser la velocidad de la luz entre la velocidad que lleva la luz al atravesar el aceite. Entonces, despejando la velocidad en el aceite, me quedaría, este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, se intercambian, sería C dividido entre el índice de refracción del aceite, es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo,
entre el índice de refracción del aceite, que hemos dicho que era 1,45, nos lo daban como dato aquí. Hago las cuentas con la calculadora en un momento, a ver, sería 3 por 10 elevado a 8 entre 1,45. Eso me da 2,07 redondeando, porque luego viene un 8 por 10 elevado a 2, 4, 6, 7, por 10 elevado a 7 metros por segundo a la menos 1. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio. Bueno, pues nos disponemos ya a resolver el ejercicio 4. En primer lugar, enuncia el principio de dualidad onda-corpúsculo. Bien, esto es una cuestión teórica que voy a hacer muy rápido. En 1924, el físico francés Louis de Broglie, en su tesis doctoral, se le ocurrió la idea de asociar una onda a las partículas. De la misma forma que las ondas pueden tener comportamiento también particular, en el caso por ejemplo de los fotones, pues se le ocurrió que una partícula puede comportarse en determinadas circunstancias como una onda. Entonces, él dijo que a esa partícula se le asocia una longitud de onda que será igual a h dividido entre p. Siendo h la constante de Planck, pues ya sabéis, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, y siendo p el momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula, que se calcula sencillamente como el producto de la masa por la velocidad. Decir que, bueno, que en 1924, cuando presentó la tesis de Broglie, tampoco le hicieron mucho caso. Pero posteriormente, sobre todo el experimento de Davidson y Germer, en 1927, corroboraron la hipótesis de Broglie. Bueno, al margen de eso, se nos pregunta también, si un electrón y un neutrón se mueven con la misma velocidad, es decir, velocidad del electrón es igual a la velocidad del neutrón, ¿cuál de los dos tiene asociada una menor longitud de onda? Vamos a ver. La masa del electrón es mucho menor que la masa del neutrón, del orden de unas 1800 veces. Es decir, la masa del electrón es mucho menor que la masa del neutrón. Entonces, la longitud de onda asociada al electrón, como hemos visto antes, sería igual a la constante de Planck entre el producto de la masa del electrón por la velocidad, que en este caso vamos a llamarle v a las dos velocidades porque van a ser iguales. Por otro lado, la longitud de onda que le asociamos al protón sería igual al cociente entre la constante de Planck, la masa del protón y la velocidad, que en este caso le llamo v porque es la misma. Fijaros que, obviamente, la longitud de onda del electrón ha de ser mayor que la longitud de onda del protón. ¿Por qué? Porque precisamente esto, la masa del electrón es menor que la del electrón. H y V son las mismas, es decir, aquí estamos dividiendo entre una cantidad más pequeña, por lo cual el cociente este va a ser mayor que este de aquí, que estamos dividiendo entre una cantidad más grande. Necesariamente la longitud de onda asociada al electrón va a ser mayor que la del protón. Con esto hemos terminado la cuestión esta que nos hace. Bueno, vamos a plantear el problemita este que nos plantean aquí. Dice, una lámina metálica comienza a emitir electrones al incidir sobre ella una radiación de longitud de onda 2,5 por 10 elevado a menos 7. Es decir, justo a partir de aquí podemos calcular la frecuencia de corte y podemos calcular la función de trabajo del metal. Porque a partir de aquí, para landas más pequeñas, ya se emitirán electrones. Por otro lado, incidimos con una segunda radiación más adelante de longitud de onda más corta. Fijaros, 10 elevado a menos 8 más pequeña que 10 elevado a menos 7, es decir, radiación más energética. Recordad que la energía asociada a un fotón de longitud de onda lambda se puede calcular siempre como el producto de la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda de dicha radiación. ¿De acuerdo? Entonces, si la longitud de onda es más pequeña, en este caso, tendrá energía el fotón suficiente para arrancar el electrón, para vencer la función de trabajo del metal y además comunicarle una cierta energía cinética, es decir, el electrón saldrá despedido con una cierta velocidad v. Bien, nos pide la velocidad máxima de los electrones que salen despedidos de la lámina. Nosotros sabemos que la energía del fotón, es decir, hc partido por lambda, se va a emplear únicamente en vencer la función de trabajo porque no salen electrones con una cierta velocidad. De aquí tenemos que la función de trabajo la podemos calcular como 6,63 por 10 elevado a menos 34, que sería la constante de Planck, por C, 3 por 10 elevado a 8, dividido entre
lambda, que en este caso sería 2,5 por 10 elevado a menos 7. Haciendo cuentas, bien, si no me he equivocado yo con la calculadora, eso da 7,95 por 10 elevado a menos 19 julios. ¿Qué sería la función del trabajo del metal? Para fotones con energía superior a esa, esos fotones comenzarán a arrancar electrones del metal. Para fotones con energía inferior a esa, es decir, con longitudes de onda mayor que esta, pues no conseguirá arrancar ningún electrón. Nos vamos aquí, a este caso. Entonces, el fotón consigue vencer la función de trabajo y además el resto de energía que le sobra se la comunica al electrón en forma de energía cinética. Por lo cual, en este caso, podríamos plantear que la energía del fotón, es decir, hc partido por lambda, vamos a llamarle lambda prima para distinguirla de la primera, va a ser igual a la función de trabajo del metal que la hemos calculado antes, más la energía cinética que se le confiere al electrón, es decir, un medio de la masa del electrón por la velocidad final al cuadrado. Se nos pedía la velocidad, nada más que despejarla. Tendremos que hc partido por lambda prima menos la función de trabajo del metal va a ser igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. El 2 pasaría multiplicando, la m dividiendo y el cuadrado como raíz, con lo cual tendríamos que la velocidad sería igual a raíz cuadrada de 2 partido m y luego esto de aquí, hc partido por lambda menos la función de trabajo del metal. Está bien, ¿verdad? Esto para allá, esto para acá, perfecto. Sustituimos valores, esto será igual a la raíz cuadrada de 2 por la masa del electrón. La masa del electrón me la dan en el enunciado, 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos por h, bueno, la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 por la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, dividido entre lambda, la lambda de esta era 5 por 10 elevado a menos 8 metros, menos, esto se sigue alargando, la función de trabajo que la tenemos ahí calculada de antes, 7,95 por 10 elevado a menos 19, en este caso julios. Cerramos aquí. Hacemos cuentas, dejadme que haga las cuentas con la calculadora y enseguida os digo. Bueno, he hecho ya las cuentas, si no me equivoco, a mí todo eso me sale 2,64 por 10 elevado a 7 metros por segundo menos 1. Y esta es la velocidad pedida. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Lo único, como ya os dije al principio, os dejaré abajo un link con el enunciado, este de aquí, del examen. Espero que la gente siga este tipo de vídeos y seguiré subiendo más, si no, pues dejaré los vídeos de física. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo.